Hola, un gusto compartir con ustedes este tema muy importante en la vida. Evangelio y cultura. Sí, sí es posible evangelizar la cultura. Mi nombre es Magdalene Nyambura Gatungu. Mi profesor Ramón Alcides Ritica, Universidad Católica Santa María la Antigua, República de Panamá. Facultad Humanidades y Tecnología, carrera Religión en Ética y Moral. Actualización de la palabra de Dios. El tema de la evangelización de la cultura es posible. Claro que sí, es posible debido a múltiples factores. Entre ellos, la misma iglesia es producto que nace dentro de un concepto cultural. Hay una retroalimentación entre la cultura y la iglesia. Muchas culturas de algunas maneras expresan los alimentos propios que la cultura misma ha aportado. Por ejemplo, la educación es un gran aporte que la evangelización le ha dejado la cultura. La universidad. Las escuelas, porque dentro de la evangelización, una de las prioridades es ir hacia las personas, mejorar su calidad de vida, hacer reconocer, fortalecer, reconocer, fortalecer, contribuir al desarrollo y la dignidad de la persona humana. Solidaridad. Por lo tanto, todo lo que hagan, todos los esfuerzos que hagan dentro de la evangelización tienen que tener en cuenta esta dignidad humana de la persona. A través del trabajo, a través de la educación, de la salud. Por lo tanto, la evangelización no es solamente llevar la palabra de Dios, sino realizar una serie de las acciones que permitan el desarrollo de la persona. Este es un primer momento. El segundo momento sería la actualización de la palabra. Cuando se vive conforme a la palabra de Dios, se transmite la misma palabra de Dios. Y eso nos vuelve a lo extraordinario de aquello que es cotidiano. Y así empieza a evangelizar siendo mensajero de la alegría de la salvación. Dios nos invita a compartir su mensaje y también invitar a otros al cristianismo. También se pueda evangelizar
en otras maneras como nos anima Papa Francisco con la sonrisa por un texto, oración, etc. o etcétera. Todos tenemos la oportunidad de ser mensajeros, solo hay que hacerlo sencillamente con las acciones pequeñas, detalles del amor, atenderlos cariñosamente y poco a poco la comunidad va transformándose, siendo evangelizadora, teniendo en cuenta de que en las actividades, mientras se vive guiada por el Evangelio, descubrirán que Jesús siempre los acompaña en sus actividades distintas. Dios ha dado a cada ser humano su misión. Es distinto. Hay que conocerla para con amor servirlo. Debe ser en la manera de Jesús. Él enseñaba a sus discípulos y los corregía. Por eso nos invita a aprender de Él por el Evangelio. Porque uno no da lo que no tiene, ni lo vive. Primero vivirlo, luego conscientemente y convencida llevarlo a los hermanos, hermanas. El Papa Francisco ha insistido en ello. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. El cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente uno mismo en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro puriforme, sinodalidad. A continuación, dice que en las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación,
La Iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio. Pero en el camino evangelizando a cultura, no falta la preocupación de la vivencia del hombre en la sociedad y la lucha hacia su bienestar individualmente como moralmente, que requiere la conciencia en el conocimiento moral y la conciencia, que es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Allí es donde se necesita mucho la atención para poder acompañar a las personas sin juzgar a nadie. Concluyo con estas estrofas. Evangelizar la cultura no significa construir un proyecto ideológico concreto. Se trata sencillamente de anunciar el Evangelio de un modo auténtico y vivo, teniendo presente el contexto al que se dirige. La verdad es armónica. En esto se fundamenta la convicción de que todo lo que hay que humanamente válido en cualquier cultura puede ser acogido e integrado en una visión cristiana de las cosas. Juan Luis Lorda, Facultad de Tecnología, Universidad de Navarra, Pamplona. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Juan Pablo II, en Insegnamenti. Sobre todo, Jesús en centro de la vida. Espero que los que lean lo compartido será por gran ayuda. Con mucho gusto, bendiciones de Dios. Chao y mucho gusto.